sobre temas jurídicos constitucionales con una expresidenta del Tribunal Constitucional, corresponde hablar con personas que le entran a la política de frente. Por supuesto que Fernando Vivas es representativo de eso porque va al núcleo de las cosas y argumenta con una información que me parece que pocos tienen, dada la complejidad de las corrientes políticas y parlamentarias que representan el oficialismo. Junto a él hemos invitado a una politóloga, profesora universitaria en la Católica, Catherine Segarra, cuya presencia aquí agradezco. Buenas noches a ambos. Buenas noches, ¿qué tal, Fernando? gracias. ¿Qué tal, Catherine Segarra, cuéntanos por favor de los temas que tenemos ahora en debate y de las encuestas que hemos conocido durante los últimos días. El día de hoy, la de CPI, dando cuenta que se degrada la imagen del presidente Castillo y la del Congreso también, y que este fenómeno es muchísimo más acentuado en Lima, 3 veces más que en el interior del país, porque el apoyo a Castillo en Lima es de 7.8% en Lima, donde vive una tercera parte de nuestra población. Y luego, otro tema que me ha llamado la atención en esa encuesta es el tema de la juventud, es decir, quienes están entre 18 y 24 años, que son mucho más críticos contra Castillo, en parte por los temas ligados a la corrupción que ellos sienten sin duda que hipoteca su futuro. ¿Cuál es tu reacción ante estas encuestas? Bueno, hay que tener en cuenta que es muy preocupante que las y los jóvenes tengan tanta desconfianza en el gobernante, teniendo en cuenta además de que no tienen ni un año en el gobierno. En ese sentido, es importante que el presidente busque de manera abierta representar a esta juventud. Pero más allá incluso de Lima y de los jóvenes, la desaprobación es mayoritaria en todo el país ante el presidente de la República. Ha sido una caída increíblemente rápida. Pero por otro lado, tampoco no es que ni los jóvenes ni en general los peruanos y peruanas tengan algún tipo de confianza en alguna institución representativa y democrática. Es decir, la desaprobación se da tanto entre el Congreso como en el Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, es importante que la élite política comience a evaluar cómo buscar la aprobación de la ciudadanía en una situación en la cual los peruanos ya hemos enfrentado una crisis demasiado larga. Fernando Vivas, tú has publicado un artículo en El Comercio el día de ayer bajo el título de Pedro el Errático, donde habla sobre las marchas y contramarchas en las decisiones que él toma respecto del Ejecutivo, con énfasis puesto en su ojo puesto en el Congreso, en el cuoteo. Explícanos, por favor, cuál es la tesis central que tú has construido respecto del presidente Castillo. Sí, bueno, que es muy improvisado, ¿no? Y la errancia, o sea, el ir de un lado a otro, tomar una decisión y abortarla, o tomarla, avanzar un poco y echarse para atrás, es una manifestación de la improvisación y puede volverse muy acelerada cuando hay otros problemas acuciantes y el presidente enfrenta varios frentes acuciantes. Uno de ellos es el político, el Congreso, pero también es el frente judicial, político, que lo tiene absolutamente asustado, y eso lo obliga a tomar decisiones como hacer cambios ministeriales, porque claro, no quiere que sus ministros con mociones de censura pendientes caigan fruto de la oposición, entonces prefiere sacarlos él, y ahí hay algunos cambios como el del Ministerio de Agricultura, sí, ¿no? Pone a alguien y lo saca en 2 semanas. 2 semanas, o sea, en plena crisis alimentaria. Eso sí es que fue una marcha demasiado mediocre para haber llamado una marcha, pero bueno, ahora viene la contramarcha. O otra que en el Ministerio del Interior salió Guillén, porque sí, salió con este momento que sí, fue aplaudido por Cerrón como la expulsión de los caviares, sí, ¿no? Sí, salió, Guillén fue el primero que salió, al día siguiente salió Mirta Vázquez y todos los de Nuevo Perú, y ahora ha vuelto a contratar a un ministro que era el jefe de gabinete de asesores de Guillén, y que está colocando varios de los que estuvieron con Guillén, que es gente sobre la que hay buenas referencias. Es una contramarcha esa. O una marcha, y ahora esperemos la contramarcha, ¿no? Sí, también. Entonces, también. más Ahora, errático imposible. Sin embargo, que su objetivo es eventualmente compensar
una posible pérdida del respaldo del serronismo eso y de los votos de los serronistas. Claro. Explícanos. Claro, desde un comienzo sabemos que hay una sociedad forzada, que es gente que se mastica pero no se traga. Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Un matrimonio terrible, desavenido, pero matrimonio al fin. Porque los votos de Cerrón son muy importantes, pero están dejando de serlos porque se ha ido, o sea, se dio cuenta Castillo tras varios intentos de disminuir la presencia de Cerrón, que no podía, porque volvía, y esas eran marchas y contramarchas, ¿no? Cuando puso a Héctor Valer, por ejemplo, eso fue contra Cerrón. Puso a una ministra, a la misma ministra que está ahora, pero tuvo que sacarla, y le dio el Ministerio de Salud a Cerrón. Pero ahora ya le ha quitado el Ministerio de Energía y Minas porque siente que tiene ya un respaldo, una bancada propia no serronista en el Congreso, que es la confluencia de los maestros con Perú Democrático y con una bancada que se está armando, que son estos que... Martí Corena fue el primero que se fue, que renunció el día de la censura a Betsy Chávez, apoyada por Cerrón, y están saliendo otros miembros de Perú Libre que probablemente van a formar otra nueva bancada que va a ser una confluencia de votos oficialistas, no serronistas. Pero Cerrón va a quedarse con 15, con 16, y en esta dinámica destructiva, autodestructiva suya, podría hasta aliarse con votos de la oposición si es que quiere más molestar dura, a Castillo, como lo hizo favoreciendo la censura de Betsy Chávez, ¿no? Entonces... Sí, Catherine Segarra, esta hostilidad a los caviares, a la izquierda democrática, a la izquierda limeña, a la izquierda moderada, no sé cómo llamarla, en la que coincide la extrema derecha o la derecha más radical, digamos, con el serronismo. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo interpreta usted esta focalización en la lucha contra los caviares, hasta el punto que nos recordaba Fernando Vivas, que cuando salió Guillén, celebra Cerrón como una derrota de los caviares, es decir, no tiene ningún pudor para no poner en evidencia, digamos, divisiones y hostilidades graves al interior de la mayoría oficialista? Es que es complicado señalar quiénes son realmente entonces los caviares, ¿no? Porque es una figura que entran diferentes personas, ¿no? No solamente personas de izquierda progresistas, sino también personas incluso de derecha más liberal, no libertaria, liberal. Entonces, pareciese que el término caviar agrupa a todas las personas que tengan, en ese sentido, ideas más progresistas y que buscan además que la cuestión estatal sea más meritocrática, ¿no? Lo que une, por ejemplo, esta izquierda extrema con esta derecha también relativamente extrema es que son conservadores, ¿no? Y además que no priorizan, como dije, la meritocracia. Entonces, este odio hacia el caviar realmente es un odio hacia las ideas más progresistas, pero también es un desprecio a las personas que de alguna manera tienen experiencia y que consideran de que han tomado el Estado por favoritismo o por vara, pero realmente no se comprende bien o no se busca, por ejemplo, que hayan personas capacitadas dentro de los ministerios. Usted tiene como especialidad, una de sus especialidades, el tema de género en la ciencia política. Lo que ha sido constante hasta acá es una subrepresentación de la mujer en el gabinete y en general en la toma de decisiones. Explíquenos de dónde viene esto en este gobierno y en Pedro Castillo. Lo que sucede es que lamentablemente se ha entendido de que la izquierda, solamente la izquierda, busca o tiene pensamientos más progresistas que apoyan además el enfoque de género. Pero esto no se da realmente. Vemos constantemente cómo diversos sectores de la izquierda son altamente machistas, ¿no? Por ejemplo, pónganos ejemplos y díganos casos para hacerlo más patente. Hemos visto que ha entrado en el gobierno personas que tienen acusaciones de violencia contra la mujer,
¿no? Y Nada ha sido, menos que un primer ministro. Exactamente, un primer ministro. Y pareciese que esto no fuera parte de lo importante, o es que esto no fuera un tema importante para el mismo presidente de Pero la ahora República. hemos visto en Colombia que ha pasado a la segunda vuelta de una manera inesperada un candidato como Rodolfo Hernández, quien dice claramente que para él la mujer tiene su lugar en la casa, que desde ahí puede dar opiniones, pero que a la gente no le gusta ver a las mujeres metidas en la vida política. Y eso es lo que ha declarado Rodolfo Hernández, que ha recibido 24% de los votos en la primera vuelta. Claro, pero estamos teniendo en cuenta que esta sociedad, la sociedad peruana en general, la sociedad latinoamericana es altamente machista. Ese tipo de comentarios se tiende a dar mucho en los grupos políticos. No hemos escuchado algo así en público acá, ¿no? Hay muchos que lo pensarán, pero... En público, exactamente. Bueno, un ministro del Interior dijo algo así, ¿no? Lo dijo en términos elogiosos. Mujer, ni con el pétalo de una rosa. Ahora, Claro, sí. Fernando, tú mencionas en tu artículo Pedro el Errático un rol creciente de la primera dama, Lidia Paredes. No tiene ningún mandato, Sí, pero parece que se está moviendo diversa un poco más. diversa gente me ha dicho, alguien incluso utilizó el término con otra acepción, que había un proceso de cosificación en Castillo. ¿Qué me quieres decir? Y cosificación era por cosito, que fue una de las bromas que se hizo a expensas de Nadine Heredia, que se le hizo a Ollantumala, ¿no? No participo de ese enfoque machista, pero sí es interesante hacer notar que la primera dama tiene una especificidad política, tiene un entorno de personajes, y el actual secretario general del despacho presidencial, que es la máxima autoridad en Palacio de Gobierno, en el área del despacho presidencial luego del presidente, trabajó con ella, fue asesor de ella. Entonces, ella es, digamos, de ese entorno chotano, pues. Sin duda, sí. Ahora, en este matrimonio mal avenido, como tú has dicho, y en esta constelación compleja de corrientes diferentes, ¿cuál es el papel y cuál es el lugar que ocupa Aníbal Torres, primer ministro? Se le ha dicho varias veces renunciante o que estaría por salir, pero ahí sigue. ¿Cómo lo ubican ustedes en esta constelación política? Yo creo que entró como una especie de alguien que reunía para Castillo, tal como lo percibía, todas las virtudes de un consejo de ancianos, de la sabiduría, y además era chotano, ¿no? Entonces era la cercanía de el paisanaje, la sabiduría, alguien que había triunfado en Lima con predicamento, ¿no? Y además fue clave para ayudarlo en la primera expulsión de Cerrón, ¿no? O sea, Torres fue clave para que cayera el gabinete Bellido y entrara Mirta Vázquez. Y luego Torres se transforma y se convierte en un aliado de Cerrón también, y es Castillo reúne a Cerrón con Torres y juntos deciden, sí, vamos para adelante. Y Torres ha estado gobernando desde su lugar en la PCM, habiendo capitulado contra Cerrón, a quien él logró expulsar de la PCM para que entre Mirta Vázquez. Entonces es una figura ya muy contradictoria y atrabiliaria, ¿no? Pero sigue despertando la lealtad, el cariño, la confianza de Castillo, y más bien Castillo estará pensando, si hay que sacar a Aníbal, que lo haga el Congreso, ¿no? Y de pronto nos da la posibilidad de una cuestión de confianza, ¿no? Que hay en marcha eso. Catherine, hay una ministra de Minas, es relativamente excepcional. No es la primera vez que hay una mujer en esa cartera, pero llama la atención que con este gobierno le han dado a una mujer esa responsabilidad, sobre todo, como ha hecho notar Fernando Vivas, desplazando a un ministro serronista de pura cepa, como era el señor Carlos Palacios, que se mostró como particularmente incompetente, en particular para el conflicto de las Bambas. ¿Qué imagen tienes de esta ministra en Minas? Lo que sucede es que, lamentablemente, lo que parece que predomina en Castillo no es que haya un apoyo, por ejemplo, a las mujeres dentro de la política. Es decir, no es que él promueva que las mujeres entren en la política y se especialicen, sino pareciese que en algunos casos les brinda alguna oportunidad, pero, por ejemplo, no apoya la paridad dentro del gabinete.
No, lejos de eso. Está ¿no? muy lejos Sí, de eso, sí. exactamente. Entonces, en general, como señalaba Fernando, bueno, las actitudes del mismo Castillo son complicadas de comprender, ¿no? A veces, o sea, está muy bien que haya mujeres dentro del gabinete, pero eso no significa claramente que el presidente las apoye en general. Sí. Fernando Vivas, nos queda poco tiempo. Yo quisiera aprovechar los segundos que nos quedan para que nos digas una palabra sobre todos estos procedimientos, esfuerzos para que sea retirado de la presidencia Pedro Castillo. ¿Qué puede pasar que facilite el número de votos necesario para una vacancia o hacer viables algunos otros de los procedimientos en marcha? Que el nivel de revelaciones sea tal que le dé insumos al Parlamento para una vacancia mejor sustentada que las dos anteriores y que los niños se asusten más con la posibilidad de que el pueblo los señale como socios, que lo son, sí, ¿no? De la mafia que estaría encabezando Castillo, a lo que puede pasar si es que cae el gobierno. O sea, digamos que por roche los niños y otros encubiertos que hay se plegarían a una vacancia. Y lo otro es, el otro factor que es el que tanto se dice y por el que tanto se nos pregunta, que es la calle, ¿no? La calle que no ha dado muestras de estar muy movilizada. Es impredecible, ¿no? Pero en la medida en que se perciba que algunas cosas que pasen y que afecten directamente los intereses de la gente son fruto de acciones u omisiones del gobierno, puede haber ahí un estallido que, acompañando a una mayor decisión del Congreso con insumos de la Fiscalía, yo creo que convertiría la posibilidad de la entonces vacancia. qué cosas pasan las semanas que vienen y también después del 28 de julio, cuando haya cambiado la presidencia del Congreso de la República. Muchas gracias por su presencia acá, Fernando Vivas y Catherine Segarra. Gracias por contribuir a ver un poco más claro en un universo, en una constelación complicada, más de lo que parece. Muchas gracias por su presencia acá. Vamos a ir a una pausa, después de la cual conversaremos con un economista especializado en temas agrarios, Eduardo Segarra.